Van Gogh, evangelista y pintor. Vincent van Gogh es uno de los pintores más famosos del siglo XIX y es considerado por muchos como el padre del arte moderno. Pero como sucede con todos los personajes de gran influencia, tiene tanto admiradores como detractores. Quienes lo descalifican se refieren a Van Gogh como un hombre vicioso y trastornado mentalmente, así como un artista mediocre. Por otro lado, quienes lo admiran consideran que Vincent fue un ser muy humanitario, apasionado y de un genio artístico incomparable. Estos dos enfoques nos presentan a Van Gogh como artista o como loco, pero un enfoque más objetivo nos lleva a pensar que no deberíamos escoger uno u otro caso, pues todo muestra que en él convivieron las dos personalidades, la del artista y la del loco. No obstante, hay una tercera faceta en la vida de Vincent que muy pocos han observado, y es la del místico, la del santo, entre comillas, tanto por su entredicho como por su singularidad. A continuación descubriremos datos de su vida y de su obra que así lo revelan, aclarando que este es un acercamiento teológico, que busca pistas de lo sagrado en Van Gogh, y no un análisis psicológico, tarea casi imposible hasta para un especialista. Pues como alguien dijo, hay tres tipos de personas a las que no se puede psicoanalizar: el santo, el artista y el loco. Y como veremos, Van Gogh tuvo de los tres. Vincent van Gogh nació en Holanda en 1853. Fue hijo de un pastor evangélico y por lo tanto educado en un ambiente religioso. En sus primeros años desarrolló un gran interés por la piedad y la cultura. Uno de sus biógrafos describe así esa etapa. Ya en esa época, Vincent leía mucho. Tomó de la biblioteca paterna lo esencial de sus primeras lecturas: la Biblia escuchada en familia, el conocimiento precoz de las obras de teología, a lo que añadía la educación rigurosa de un pastor, fueron ciertamente un aliciente para su tendencia posterior al apostolado evangélico. A los 19 años de edad, Vincent se traslada a Londres. Ahí trabaja en una galería, visita museos, se enamora de una chica y escribe cartas a su hermano Theo. En una de ellas le da este consejo: encuentra hermoso todo lo que puedas. Para Vincent, la belleza y lo sagrado se encuentran en todo lo que le rodea, en las personas y en la naturaleza. En otra carta a su hermano, escribe la siguiente oración: esta vida tan hermosa, Señor, es tu obra. A los 22 años de edad, Vincent se traslada a París y ahí comienza a despertar su inclinación mística. Visita museos, pero también templos y sinagogas. En una pared de su cuarto cuelga un cuadro de Rembrandt, pintor protestante del siglo XVII, y en una carta a su hermano describe así esta obra: una vela sobre la mesa donde una joven madre, sentada cerca de la cuna de su hijo, lee la Biblia. Una mujer vieja, sentada, escucha. En todo el ambiente hay algo que me hace pensar. En verdad os digo que allí donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Vincent sigue trabajando en el comercio de arte, pero cada vez se interesa menos en lo mundano y más en lo espiritual. Le expresa a su hermano su deseo de llegar a ser un pobre de Dios, y lo exhorta a la santidad con estas palabras: busca la luz y la libertad y no te hundas demasiado en el fango del mundo. En 1876, Vincent está de vuelta en Inglaterra. Ha dejado su trabajo de comerciante de arte y ahora se propone ser misionero. Se pone a las órdenes de un pastor metodista, da clases de Biblia a niños, los pone a cantar y a orar, predica a los obreros y visita a los enfermos. Le dice a su hermano: estoy muy lejos de ser lo que quisiera ser, pero con la ayuda de Dios creo que lo conseguiré. El joven Vincent reconoce que está en un proceso de maduración espiritual, que tiene fallas que debe superar. Escribe lo siguiente: creo que el Señor me ha tomado como soy, con todos mis defectos. Y en otra ocasión anota esta oración: Dios mío, haz de mí un obrero cristiano, termina el trabajo que has comenzado en mí. El amor de Vincent por Dios
Es tan grande que en cierta ocasión, cuando está en un culto de la iglesia, deposita en la bolsa de las ofrendas su reloj de oro y sus guantes. Su familia está sorprendida por la conversión religiosa de este joven. Su hermana le escribe una carta en la que le dice: "La piedad te ha vuelto idiota". Sin embargo, Van Gogh está decidido a ser pastor evangélico como su padre. Se muda a Ámsterdam para estudiar griego y latín. Luego se instala en Bruselas para cursar teología, pero es un joven muy impulsivo. No se espera terminar el curso y antes de graduarse decide instalarse en un pueblo de mineros para predicarles la palabra de Dios. El comité evangélico le dice que estará a prueba durante 6 meses con apoyo económico. Así, a los 25 años de edad, Vincent comienza su labor pastoral. Realiza cultos en un salón de baile, pero él decide vivir austeramente. Se instala en una cabaña en donde no tenía muebles y dormía en el suelo. Se despoja de sus pertenencias y las da a los pobres. Un clérigo que lo conoció personalmente describe al pastor y su pasión por las almas de la siguiente manera: en presencia de las miserias que encontraba en sus visitas, su piedad le había exigido regalar casi todos sus vestidos. Su dinero iba a parar a los pobres y no quedaba nada para él. Sus sentimientos religiosos eran muy vivos y quería obedecer de la forma más absoluta las palabras de Jesucristo. Se sentía tentado a imitar a los primeros cristianos, a sacrificarse todo lo que podía, y quería quedar más desnudo que la mayor parte de los mineros a los que predicaba el Evangelio. El jabón era clasificado como un lujo culpable, y nuestro evangelista, aunque no iba cubierto con una capa de carbón, tenía normalmente el aspecto más sucio que el de los carboneros. Este detalle exterior no le preocupaba en absoluto. Estaba absorbido por su ideal de renuncia. Mostraba además que su actitud no era la del abandono, sino la práctica fiel de las ideas que gobernaban su conciencia. No tenía ninguna necesidad de bienestar para él. Su corazón se despertaba por las necesidades de los demás. Iba preferentemente con los más desgraciados, los heridos, los enfermos. Permanecía mucho tiempo con ellos. Estaba dispuesto a todos los sacrificios para socorrerlos. Su profunda sensibilidad iba más allá de la humanidad. Vincent van Gogh respetaba la vida de los animales, incluso la de los más inferiores. Si veía en el jardín una oruga en el suelo, la cogía delicadamente y la colocaba en un árbol. Hasta aquí la cita. Este retrato hablado nos revela a un Van Gogh muy humano, muy cristiano. Y eso no es todo. Este joven pastor se va a despojar hasta de su ropa interior para ayudar a los pobres, y la última camisa que le queda la corta en pedazos para hacer vendas y curar a unos mineros heridos en una explosión. Después de eso, Vincent baja a una de las minas más peligrosas de la región y pasa varias horas hablando con los mineros. Al salir, continúa socorriendo a los enfermos y a los necesitados. Muda también su aspecto, y para identificarse más con su gente, se tiñe la cara y las manos con carbón. Vincent pasa las noches orando y leyendo. También sigue predicando y logra algunas conversiones que son comentadas en el pueblo. Su padre lo visita, lo encuentra desnudo, flaco y con fiebre, y lo exhorta a ser más prudente. Pero quienes no van a tener paciencia son sus autoridades eclesiásticas. El Comité de Iglesias Protestantes de Bélgica reprueba a Van Gogh en su aspiración a ser ordenado como pastor, y emite un informe en el que reconoce sus cualidades humanitarias, pero considera que le falta el don de la palabra, necesaria para estar al frente de una congregación. Esta resolución debió haber sido dolorosísima para Van Gogh. Quería ser pastor, dio muestras de amor a Dios y al prójimo, pero eso no valió para sus jefes eclesiásticos, quienes lo reprobaron por no tener dotes de orador. Por cierto, se dice que Vincent era un tanto tartamudo. Ese suceso va a marcar la vida de Van Gogh. Será un punto de inflexión en su carrera. Ya no quiere ser pastor, pero no reniega de Dios. Al contrario, intentará servirle, pero ahora por medio del arte, del dibujo, de la pintura. Él considera que esto es posible porque, como le dice a su hermano, detrás de las obras maestras de los grandes pintores está Dios. Van Gogh expresa además su deseo de hacer cuadros para dar consuelo, así como lo hace la música. Los últimos 10 años de su vida, Van Gogh los va a dedicar a la pintura. Realiza cientos de dibujos y cuadros.
y desarrolla un estilo innovador. Sus colores intensos, sus pinceladas pastosas y sus espirales lo van a distinguir. Pero sobre todo, la temática de sus obras, que es la belleza que descubre en las cosas sencillas, en la naturaleza y sobre todo en la gente pobre. Por ejemplo, en los comedores de patatas, en el obrero que trabaja en el telar, en las mujeres de las minas que cargan pesados costales, o en su amigo cartero que se sienta para tomarse un descanso. Sobre sus retratos, Vincent escribió: quisiera pintar a hombres y mujeres con un algo de eternidad, lo que en otro tiempo estaba simbolizado por la aureola de los santos y que nosotros tratamos de representar con la luminosidad y el movimiento oscilante de nuestros colores. Van Gogh también pintó cuadros con temas religiosos. Algunos plasmaron ideas originales y otros fueron recreaciones de pinturas famosas, pero con su propio estilo. Aquí tenemos la obra titulada Naturaleza muerta con Biblia, en la cual se aprecia una Biblia abierta, el libro La alegría de vivir, de Émile Zola, y una vela apagada. Este cuadro representa las dos influencias que marcaron la vida de Vincent, la religión y la cultura. La vela apagada parece una evocación a su padre, que unos meses atrás había muerto. Un detalle interesante es que la Biblia está abierta en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 2, el cual dice que el siervo de Dios, alusión al Mesías, no tiene atractivo ni belleza, sino que es como una raíz en tierra seca. Esto está en consonancia con lo que pensaba Van Gogh sobre Jesucristo, pues lo describía como un obrero con rasgos de dolor, de sufrimiento y de fatiga, sin ninguna apariencia bella, pero con un alma inmortal. Vincent también pintó cuadros con referencias bíblicas, como el Buen Samaritano, la resurrección de Lázaro y la piedad. Además están las obras, como La Noche Estrellada, que sin tratar temas religiosos, contienen importantes mensajes espirituales, pero estas creaciones merecen ser tratadas con más detenimiento en otra ocasión. ¿Y qué hay de los sucesos escandalosos en la historia de Van Gogh, como que se cortó la oreja, que enloqueció y que finalmente se dio un tiro para acabar con su vida? Pues mucho se ha dicho sobre eso, y no dejan de ser temas controversiales, envueltos de misterio y aún no aclarados. Por ejemplo, sobre la oreja, algunos estudiosos dicen que probablemente fue el pintor Gauguin, con quien Vincent tuvo una pelea, quien se la cortó. Y por cierto, no fue la oreja completa, sino tan solo el lóbulo. Y respecto a la muerte de Van Gogh, acaecida en 1890, algunos teóricos, considerando varios detalles como el ángulo del tiro o el alojamiento de la bala, sostienen que probablemente alguien le disparó, pero al ser un conocido de Vincent, este se echó la culpa. En cualquier caso, es evidente que la vida de Van Gogh fue de constante sufrimiento, que en él convivieron el santo y el pecador, el loco y el genio. Lo cierto es que si él alguna vez aspiró a ser predicador, a comunicar algo trascendente, lo logró con creces mediante sus obras de arte, y ese fue su más caro deseo, pues escribió: quisiera pintar cuadros que dentro de 100 años aparezcan como una revelación, pero no me gustaría conseguirlo con fidelidad fotográfica, sino a través de mi manera apasionada de ver las cosas. Hasta aquí con esta reflexión. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas a mi canal y que estés pendiente de nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video.